en valores de normalidad. Prediabetes, con hemoglobinas glicadas también, y diabetes mellitus. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer diabetes a futuro? Lo tenemos que saber. Yo les voy a ir preguntando esas cosas en el examen. Porque voy a plantear seguro paciente de tal edad con estos factores de riesgo, cuál es su diagnóstico probable. El paciente de tal edad con estos signos, sintomatología, cuál es el planteamiento terapéutico o diagnóstico, entonces, o la orientación diagnóstica que esto yo solicitaría. De esa forma vamos a trabajar en el examen. O sea, no es complicado, pero es racional, nada más es pensar un poquito. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Jimena Flores. A ver, usted ya, dígame, usted que empezó a hablar. ¿Antecedentes? Ya. En la mujer y en el varón. Ya. Continúe. ¿En el varón o en la mujer? No, no, no es en ambos. Si hablamos, nosotros tenemos que definir bien síndrome metabólico. En el síndrome metabólico está bien definido el HDL, no el colesterol, porque una cosa es colesterol total y otra cosa es el HDL. Está usted refiriéndose al HDL. Menor de 40 en quién y menor de 50 en quién, porque esos son los dos parámetros que manejamos. ¿Perdón? No, en el varón es menor a 40 y en la mujer menor a 50. Ya, ¿qué más? Uh Ya. ¿Algo más? ¿Algún otro factor de riesgo? Ahí tienen todos los factores de riesgo. Los índices de masa corporal por encima de 35, cintura 80-90, como dijo bien su compañera. Antecedente familiar en primer y segundo grado, también que mencionó su compañera, procedencia rural. Eso es lógico, si nosotros, ese es el estudio, el estudio más grande que tenemos en el mundo con los indios mapuche que hicieron en México, en Estados Unidos. Los cambiaron de su hábitat normal, les cambiaron sus hábitos alimentarios, su actividad física y gran parte debutó con obesidad y diabetes. Ese es el estudio más grande que tenemos. Antecedentes obstétricos, diabetes gestacional, o sea, con resultados de macrosómicos, isquemia coronaria vascular, accidentes arterioscleróticos, hipertensión arterial, triglicéridos mayor o igual a 150, HDL por debajo de 40 en el varón y 50 en la mujer, bajo peso al nacer, macrosomía, sedentarismo, eso ya lo sabemos también. Bueno, adultos con escolaridad menor a la educación primaria, enfermedades asociadas, deterioro cognitivo, audición, esquizofrenia, apneas, cánceres externos. La apnea del sueño es importante que ustedes tengan en cuenta, porque no se olviden que todo paciente con apnea del sueño, 4 a 5 años antes que empieza con apnea del sueño, ese paciente a los 4 o 5 años es candidato de presentar problemas de isquemia,
ACVs, infartos, etcétera. Entonces, obviamente, no escapa acá todo lo que es diabetes, que va de la mano con obesidad. Cáncer, esteatohepática, bueno, obesidad va de la mano de apnea, cáncer, esteatohepática, síndrome ovario poliquístico, acantos Lindbergh. Entonces, todo lo que sería lo que está involucrado en obesidad con síndrome metabólico, más esos otros factores que ya los conocen ustedes. Creo que nos vamos a quedar sin tiempo para seguir. Las prediabetes. Pacientes asintomáticos, eso no. Ay, esto sí tienen que saber. Progresión, tenemos todavía tiempo, ¿no? Para explicar esta diapositiva. Progresión de diabetes tipo 2. Tenemos dos grandes factores que van a incidir: la parte genética y el medioambiental, con los disruptores neuroendocrinos, la alimentación, la actividad física, el sedentarismo, etc. Todo esto nos va a conducir a lo que es resistencia de insulina. Como mecanismo compensador a la resistencia a la insulina, nosotros generamos hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia en una primera instancia nos va a llevar a una compensación adecuada de lo que es la glucosa en cierta forma, y vamos a tener tolerancia de glucosa normal. Persiste la resistencia a la insulina, ya no es suficiente esta hiperinsulinemia para compensar la misma, entonces entramos en alteración de tolerancia a la glucosa alterada en ayunas, o glucosas alteradas en realidad, con los estadios de prediabetes. Sigue influyendo sobre este mecanismo, sobre las células beta, la parte genética y ambiental. Todas las células beta entran en disrupción, ya disminuye la producción de las células beta, entonces entramos en diabetes tipo 2, hiperglucemia, y ante todo esto obviamente está involucrado todo lo que es la enfermedad micro y macrovascular. Entonces, ¿por qué estamos recalcando esto? Porque todo paciente que debuta con diabetes y pasó, por ejemplo, por todo lo que es obesidad con insulinoresistencia, es un paciente que ya viene dañado, ya viene lesionado, es un sobreviviente de la guerra contra la insulinoresistencia. Entonces, el momento que nosotros hacemos el diagnóstico en este paciente, sí o sí tenemos nosotros que dosar y hacer estudios de función renal, cardíaca, para ver que no tenga otros factores de riesgo que puedan comprometer la salud, todo lo que es la salud del paciente, o finalmente generar morbo y mortalidad. Se está agotando mi batería y creo que no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué laboratorios vamos a solicitar en el momento del diagnóstico y estudios en el momento de hacer diagnóstico en el paciente diabético tipo 2 con sobrepeso, obesidad que pasó por síndrome metabólico? Fondo de ojo de rigor, depuración de creatinina, microalbuminuria y todo el laboratorio, todo lo que viene involucrado, es decir, glucosas, hemoglobinas glicadas, perfil lipídico, ácido úrico, función hepática. Vamos a pedir una ecografía abdominal, una ecografía renal, vamos a solicitar fosfocálcico porque el paciente diabético tiene alteraciones en el calcio, hipocalcemias, hay alteraciones en la absorción de calcio, eliminación del calcio, puede haber hipovitaminas, incluso porque no hacen suficiente actividad física, etc. Hola. Sí, un segundito, por favor. Un minutito más. Bueno, creo que se ha acabado mi batería. Bueno, tienen que solicitar también enzimas hepáticas. ¿Qué más solicitamos? En el momento del diagnóstico, examen general de orina. Creo que ya hemos involucrado todo, incluso nosotros dosamos también la vitamina D para ver que no haya deficiencia de la misma. Si el paciente tiene clínica de alguna hipofunción endocrina, solicitamos la misma función gonadal. Si es una paciente obesa que vino con un probable síndrome metabólico y síndrome de ovario poliquístico, vamos a evaluar también andrógenos. Si esa paciente vino con
no lo sé, ustedes piensen con qué patología vino antes, bueno, tenemos que estudiar aquello, hablamos de hacer un electrocardiograma, etcétera. Entonces, esos son los laboratorios de base. En base a estas ecografías, este estudio de fondo de ojo y laboratorios, nosotros vamos a proyectar a nuestro paciente, primero en el tratamiento y dos, en todos los estudios que vamos a ir programando en forma periódica para el control metabólico de nuestro paciente y evitar complicaciones agudas y o crónicas del paciente. Se entiende, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir, por ejemplo, en el examen, que ustedes me hagan, no sé, pedirles qué laboratorio voy a solicitar o yo les voy a proponer un laboratorio y ustedes me digan si están de acuerdo o no con el estudio. Esto es, ¿y por qué nosotros sabemos que ese paciente, o tenemos claro que el paciente ya viene lesionado? Porque para que el paciente llegue a la alteración de las células beta con disfunción de las mismas en inicio de diabetes, fíjense ustedes, han pasado 5 a 10 años de daño previo por la obesidad, el síndrome metabólico